A partir de este momento, Radio Mundo propone La Hora Global. Desde el Paralelo 35, un enfoque sobre los entretelones de la actualidad internacional. Conducción, Gustavo Calvo. Participan Leo Harari y Ricardo Barbosa. La Hora Global, otra forma de analizar el nuevo desorden mundial. Muy buenas tardes, amigos, siendo las 15 horas de este martes de marzo. Vamos a actualizar bien mi reloj también, ya que estamos acá. Estamos ya en el 11º día del mes de marzo del año 2025. Bienvenidos a este espacio del 1170M de vuestro dial, aquí en la tarde de Radio Mundo, en esto que llamamos La Hora Global. Séptimo programa de la séptima temporada de La Hora Global. Estamos intentando ver cada martes y cada jueves por dónde van los pasos de este nuevo desorden mundial, por ser educado y no decir otra palabra, en lo que se está transformando este nuevo giro del planeta en estos días. Vamos a dejar ahí de lado la telenovela o el show de Ucrania. Vamos a dejar de lado las posibles alternativas para un diálogo en Medio Oriente. Y vamos a volver a algo que ya habíamos tratado en su momento, que es el giro, no voy a decir giro político, quizás no, lo vamos a tratar de calificar al final del programa. Por ahora vamos a decir esta nueva mirada que tiene la Casa Blanca sobre sus relaciones con sus vecinos. Vamos a hacer un programa especial sobre Canadá seguramente el martes que viene. Y hoy queríamos volver a México porque se han dado algunas situaciones, no os voy a decir atípicas, porque no hay nada típico en este tipo de eventos que están sucediendo en estos días. Es decir, esto es todo nuevo. Estamos pisando un terreno que nunca habíamos pisado y con muy pocas chances de poder adivinar qué es lo que va a suceder o hacer alguna perspectiva al respecto. Pero paso a paso se van dando cosas diferentes con México que las que se dan con otros países en la relación de Trump con el mundo, con la realidad, con Latinoamérica toda y con el universo. En particular con México se ha dado una relación un poco, y yo iba a decir extraña, pero en realidad si uno la analiza no hay tanta extrañeza porque responde a los hechos. La agenda proteccionista en lo económico y línea dura en cuanto a la seguridad y a la migración de Trump parecía una especie de condena sobre México, así como estaba enunciada desde su principio, apenas llegaba a la Casa Blanca. Y entre otras muchas cosas, tanto México como otro país, que en este caso era Canadá, y otros países cercanos a Estados Unidos, se estaban preparando para atender lo que se le antojara a Washington, porque Trump trabaja de esa manera. México sigue siendo vulnerable, no hay duda, con respecto a su poderoso vecino del norte. La presidenta Claudia Sheinbaum, sin embargo, ha mantenido el tono, aparentemente ha mantenido la tranquilidad, por lo menos eso es lo que se trasunta, y ha logrado algunos aspectos interesantes hasta ahora que vamos a charlar hoy, si ella los ha logrado o se han dado naturalmente o no. Eso es lo que quisiéramos tratar de dejar un poquito claro hoy. Y de alguna manera parece que se revierten algunas medidas de Trump. No digo que Trump parezca cediendo, pero sí es cierto que está como yendo y viniendo, pensando dos veces las cosas, comportándose con México de una manera un poco diferenciada. El jueves de la semana pasada los dos mandatarios llegaron incluso a un nuevo acuerdo para suspender por otro mes los aranceles de Estados Unidos a las exportaciones mexicanas, que era una prioridad para la política de Sheinbaum y para su trabajo de estos días, digamos. Lograron además, según las declaraciones de ambos líderes, trabajar juntos en la lucha contra el fentanilo y la inmigración ilegal, que son las obsesiones de Donald Trump. Al punto de que Trump llegó a escribir: nuestra relación ha sido muy buena y estamos trabajando duro juntos en la frontera, gracias a la presidenta Sheinbaum por su arduo trabajo y cooperación, escribió Trump. Estas líneas Trump no las ha escrito de otros líderes, ni siquiera del gobernador de Canadá, como le llama él.
sino que se nota una cierta diferenciación, lo cual nos hace empezar a preguntarnos, ¿Sheinbaum ha logrado cosas o en realidad no las ha logrado? Y si las ha logrado, ¿cómo las ha logrado? Y ¿cuál podría ser la letra chica? Porque obviamente no estábamos presentes allí. Para eso tenemos invitados. Voy a abrir acá los currículos de ambos porque son largos, pero voy a tratar de ser moderado en eso. Austreberto Martínez Villegas es doctor en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto José María Luis Mora, investigador del Centro de Estudios Interdisciplinarios y profesor de la Universidad de Anáhuac, así la tengo yo, espero que esté bien pronunciada, miembro del Seminario Permanente sobre los Derechos en México y especialista en agrupaciones nacionalistas y conservadoras del siglo XX, y supongo yo que XXI lo debo tener mal anotado acá. Por otro lado, Mariana Aparicio, doctora en Ciencias Sociales por Flaxo México, profesora titular del Centro de Relaciones Internacionales de Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, y media carilla más. Lo voy a dejar un poquito por acá. Sé que mis invitados no les preocupa que lo deje por acá, sino que lo que les interesa, ya nos conocemos, es un poco la cuestión o la cuestión de fondo, digamos, sobre el que queremos trabajar hoy. Primero las damas, perdón por la antigüedad. Mariana, buenas tardes aquí, buenos mediodías allí. ¿Cómo estás? Hola Gustavo, un gusto poder estar nuevamente con todas y todos en la República Hermana del Uruguay. Y bueno, pedirles una disculpa si me escuchan un poco toser. Así son los cambios de clima en este lado del continente, pero muy gustosa de poder compartir con Austreberto y contigo sobre este tema que resulta fundamental para la comprensión de otros países también. Por otro lado, Austreberto también allí en Chile, perdón, en Chile, en México. Así es, saludos a todos. ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto. Muy bien, perfecto. No tengo pues sí, la menor idea porque dije Chile, pero bienvenido. un gusto saludarlos. Sí, es un país muy hermoso Chile, igual que toda Sudamérica. Pero pues bueno, un gusto saludarlos y pues será un tema muy importante para entender esta dinámica, pues no solo económica o comercial, sino también geopolítica que se puede leer a través de estos procesos. Claro, me gustaría tener una mirada de ambos, ya que tenemos el programa para esto, y hoy podemos extendernos tranquilos, ir de a poquito, incluso desde las cosas que parecen obvias. Desde México, Mariana, la posición de Trump hacia los problemas que a él le preocupan y con los cuales no voy a decir se enfrentó, pero con los cuales empezó a dialogar a su manera con México y Canadá, ¿se ve desde allí como un ataque o es la preocupación de alguien que no se mida en lo que hace? Porque no es lo mismo. Fíjate que Gustavo, que en el caso específico de México, en la relación con Estados Unidos y específicamente con el presidente Trump, México tiene ya una experiencia previa y además porque durante ambas campañas nosotros fuimos, en México le decimos piñata, ¿no? Cuando es una alegoría que estoy diciendo que nos pegan un poco por aquellos temas que son intermésticos, es decir, muchos de los temas que están posicionados y de preocupación en ambos ejecutivos tienen que ver con políticas internas de cada uno de los países, pero que tienen efectos en la relación bilateral. Por ejemplo, la migración, aunque es un tema de política interna estadounidense, pues no se puede entender o se identifica que México, al ser la frontera sur, pues es parte, su trabajo es determinante para la seguridad de Estados Unidos, ¿no? El tema de fentanilo igual, entonces digamos que no fue extraño en esto y que se reafirma con el Estado de la Unión, con el discurso del Estado de la Unión que vimos la semana pasada, que son temas que preocupan muchísimo a la administración Trump y que me parece que a diferencia de Canadá, México ya tenía esta piel de chancho un poco menos sensible a lo que están, ¿no? O cómo lo están enfrentando los canadienses. De ahí creo que la respuesta me parece como más mesurada, más pensada y hasta aguantando un poco el tiempo de respuesta de la presidenta Sheinbaum y porque muchos de los funcionarios públicos de alto nivel, específicamente el actual secretario de Economía, fue en aquel momento el secretario de Relaciones Exteriores, que le tocó negociar durante la primera campaña de Trump y durante la presidencia de Trump. Entonces, digamos que ahí hay un conocimiento acumulado de mucha sensibilidad que no se puede leer en documentos sino que es la experiencia previa, me parece lo que está haciendo un termómetro político
de la respuesta hacia México. Y por otro lado, los temas que le interesan a Trump necesita la cooperación con México, a diferencia de Canadá, en el sentido en que en Canadá no pasan tantos migrantes, no pasa tanto fentanilo, y ahí hay otro tipo de problemas. Digo, la relación está más fracturada, pero necesita la cooperación de México sine qua non para también su seguridad. De ahí que me parece que los aranceles ya están desgastándose un poco como un mecanismo de coerción política. Austraberto un poquito lo mismo, es decir, ahora sumo algo que dijo Mariana en cuanto a su discurso de la Unión, podríamos llamarlo así, porque uno puede pensar, bueno, me siento atacado y después de escuchar el discurso de la Unión, quizás yo siendo mexicano, en realidad diga, esto es un poco sarcástico, ¿no? Pero es así, bueno, en definitiva, no es solo conmigo, está peleado con el mundo, así que no es algo centrado en mí. ¿Hay algo de eso en México o se siente particularmente enfocado México en el ataque? No, estás muteado. Ahora sí. Disculpa. Muy bien, pues ciertamente es una relación muy compleja. Desde luego que sentimentalmente en muchos mexicanos hay una sensación de cierto sentirse ofendido. Claro. Pero bueno, también hay que tomar las cosas con mesura. Creo que en parte el gobierno de Claudia Sheinbaum lo ha hecho, la Secretaría de Relaciones Exteriores y también la Secretaría de Economía, desde luego. ¿Por qué? Porque estamos ante un gobierno hacia un tipo de nacionalismo populista. Y yo creo, en mi opinión, pues que este populismo está de los dos lados, tanto la Cuarta Transformación en México como el gobierno de Trump son de corte populista. Ciertamente uno es un populismo más de derecha, la 4T pues podríamos decir que es un populismo de izquierda, así es que aquí es una situación en la que ambas partes hacen uso de este nacionalismo, de esta retórica nacionalista. En parte pues el hecho de proteger los intereses de cada país está ahí presente, y pues bueno, ciertamente es una situación muy compleja, pero en la cual pues ahora México tiene que jugar con serenidad por un lado, ciertamente con firmeza, pero también con inteligencia. Creo que este es un proceso que apenas está comenzando. Hasta ahorita pues ciertamente ha privado una relativa serenidad en las negociaciones, aunque sí una agresividad, una intensidad en el discurso, pero más en el discurso hacia el interior, podríamos decir hacia los electores mexicanos, hacia pues hacia los votantes, sobre todo de Morena. Ciertamente México es actualmente una sociedad polarizada. No es que, aunque pues la prensa y, bueno, parte de la prensa y el gobierno trata de decir sí, todos con la presidenta y todo eso, en realidad pues al interior hay mucho debate, mucha crítica, hay mucha discusión sobre si se está haciendo la estrategia correcta o no, pero a final de cuentas pues se tiene que tener un discurso moderado hacia el exterior, porque querámoslo o no, México depende de Estados Unidos. Pues es algo histórico, es algo que está ahí presente, y que pues bueno, desde la independencia prácticamente estamos a merced de la doctrina Monroe, y pues bueno, la imposición de estos aranceles puede ser decisiva para los próximos años, tanto para un lado como para el otro, tanto para México como para Estados Unidos. Y además el punto es que pues aunque la presidenta Sheinbaum trate de dar una imagen de fuerza, de fortaleza, pues a final de cuentas siempre estará detrás esta dinámica pues bueno, de que a final de cuentas si estados de esta dependencia que se ha creado a través de las distintas décadas, desde luego exacerbada por los años 90, por esta integración económica tan fuerte que se ha dado, que ya iremos analizando a lo largo del programa, pero que pues bueno, tiene que es una relación de interdependencia en las que creo yo, conforme vayan avanzando las semanas, pues necesariamente ambas partes se tendrán que moderar. Eso te iba a preguntar, pero me adelantaste en lo que dijiste. Entonces le hago la pregunta a Mariana. Más allá del discurso, más allá de esa especie de calma de negociadora y el trato líder-líder, tú notas, Mariana, que en la interna el gobierno mexicano es consciente de la relación asimétrica, es decir, se está relacionando con alguien que tiene un poder
o tiene una relación asimétrica de poder con el país. No es, por lo menos vista de afuera, no es un igual. Quiero ver si el gobierno conscientemente sabe que es igual en cuanto obviamente a las relaciones de Estado a Estado, pero sí hay un poder económico, militar, político detrás que hace que uno vaya con pies de plomo. ¿Tú estás convencida de que el gobierno mexicano se está moviendo así, teniendo en cuenta esa asimetría? Perdón, te perdí un poco al inicio, pero entiendo que en términos globales, ¿no? La pregunta es si hay, digamos, esta cuestión, si se identifica como una relación asimétrica, perdón, completamente asimétrica. Y aquí yo creo que hay dos cosas muy interesantes. La primera es que desde la década del 90, en el establecimiento de la relación, cuando México se vincula mucho más hacia América del Norte, específicamente con Estados Unidos, por el Acuerdo de Libre Comercio que viene siendo Alberto, es muy importante ahora porque de ahí es, digamos, en donde está sustentado ahora el discurso de la presidencia. México negoció el Acuerdo de Libre Comercio no como un acuerdo asimétrico. De hecho, México cede o renuncia a su posición de país de menor desarrollo relativo para negociar un acuerdo de libre comercio con dos economías desarrolladas. Y eso pasa exactamente lo mismo cuando se negocia el TEMEC justo en la administración anterior de Donald Trump. Lo cual significa, y esto, Gustavo, ahora que nos encanta este modo profesor y luego que hablamos de teoría, pues hay una teoría que seguramente los que nos escuchan, los que estudian en RI, que se llama, digamos, una relación asimétrica, ¿no? De interdependencia asimétrica. ¿Qué quiere decir eso? Y me parece que muchos de los mexicanos y de aquellos mexicanos académicos y políticos, es decir, que hacen la praxis y la teoría política exterior de México, tenían muy claro que México necesita de nosotros. Por eso, si hay algo, ¿no? En este discurso que por momentos parece muy, muy agresivo, siempre se habla de la cooperación, ¿no? Y también de la presidenta Sheinbaum siempre hace relación a la cooperación, porque Estados Unidos necesita que México realice una serie de acciones para la propia seguridad de Estados Unidos. En la teoría de las relaciones asimétricas, ¿no? De interdependencia asimétrica, el país de menor desarrollo tiene la posibilidad de negociar a partir de sus propios intereses eh, para que el otro país de más desarrollo pueda cooperar con ellos, ¿no? En temas que a ambos países les importan. Me parece que en este momento el tema de la seguridad del fentanilo y los migrantes es un tema muy importante para Trump. De hecho, lo que pasó el lunes, ¿no? Va a ser un signo muy importante y un punto de quiebre para los siguientes movimientos del presidente Trump, sumado también a lo que ya se está desarrollando con Canadá, ¿no? Canadá está respondiendo, a diferencia de México, con un nacionalismo mucho más agresivo. Claro. Están dispuestos a hacer una serie de aranceles. Entonces tenemos dos visiones súper distintas y creo que para eso también nos sirve un poco la teoría y entender lo que está pasando. No, por eso, y Mariana, justamente te hacía esa pregunta, porque si tú tenés en cuenta los discursos, la postura de los políticos, parece una postura desde México respondiendo a esta presencia siempre avasallante de Trump, quizás como un poco desafiante, ¿no? Es decir, bueno, no van a poder con nosotros, una cosa así. Entonces, me parece muy inteligente de parte de nuestra tratar de analizar cómo dentro de no de los discursos, sino de las relaciones directas de la comunicación, México está más cerca de manejar un diálogo calmo con una potencia de las primeras del orbe, y con la cual puede encontrar puntos en común. Entonces, eso es distinto que una actitud desafiante, más allá de lo que digan los discursos, y me parece mucho más inteligente. Quería ver si ustedes lo veían así, por eso te hacía la pregunta de esa manera. Por supuesto que sí es muy, muy inteligente. De hecho, pues casi no me puedo equivocar, que casi todos los analistas de distintas corrientes ideológicas, políticas, han celebrado la respuesta de la presidenta Sheinbaum con la templanza y la inteligencia, que en algún otro momento, pues México estaría como un poco respondiendo a los resultados. Aquí me parece que la templanza y dejar muy claro digamos, los números, que es lo que han ido desarrollando, pero también que necesita dejarle muy claro al presidente Trump que necesita México. Ese es un sine qua non. Me parece que por momentos la racionalidad económica
se sobrepasa con la racionalidad política y la paciencia va a ser la clave para estar en un diálogo que parece que va a ser muy cercano. En esto que comentábamos en la primera sesión de, de este programa, pues tiene que ver con que hay una gran expectativa respecto a la política exterior de Estados Unidos. También Marco Rubio va a tener, digamos, después del State of the Union, pues va a tener como mayores complicaciones para tener la certidumbre de sus interlocutores. Entonces parece que las cosas se van a ir moviendo. No creo que se modifique tanto, pero sí van a irse calmando en el sentido que también dentro de Estados Unidos están sucediendo cosas. Exacto. Volvemos ahora dentro de 2 minutos, vamos a hacer un pequeño corte para tratar de meternos en tratar de ver o de analizar, teniendo en cuenta esa forma de dirigirse hacia Estados Unidos de Sheinbaum que parece diferente a la de su antecesor, hacernos esas preguntas como qué diferencia a AMLO de Sheinbaum y cuáles serían esos puentes que se han encontrado debajo de las piedras que han podido hacer que uno llegara al otro. Ya volvemos, amigos, en el 1170M de vuestro dial. Volvemos en 2 minutos. La hora global. Una mirada al nuevo desorden mundial. Estás escuchando La Hora Global. 60 minutos para analizar el nuevo desorden mundial. Seguimos, amigos, en este martes 11 de marzo del año 2025, aquí en el Paralelo 35, intentando revisar, ver, analizar, entender si es posible este nuevo desorden mundial. Habíamos encontrado junto con Mariana Aparicio y Austreberto Martínez que había una forma particular de dirigirse de Claudia Sheinbaum en estos días o en estos eventos que los han, no voy a decir enfrentado, pero han puesto en debate algunos temas entre ambos países. Y de alguna manera se había, teniendo en cuenta las propias declaraciones o expresiones de Donald Trump, se había logrado frente a Trump un cierto respeto o una cierta atención al hecho de que la perspectiva de Trump se había moderado con respecto a la actitud de México. En su imaginario ya no es un país resistente, sino un país que puede ser colaborador con aquellas cosas que le interesan. Ahora, me gustaría bucear justamente en esto, Austreberto. En primer lugar, es muy posible que más allá de las características de los personajes y de la gente que está interviniendo, más allá de la forma de ser de cada uno y más allá de que expresen sus intereses de determinada manera, más allá incluso de su populismo, digamos, yo tengo una perdón si yo estoy equivocado y quizás a Mariana no le gusta como lo veo, pero no lo sé. Desde aquí yo veo a Sheinbaum como parte de un movimiento populista. Es su segunda versión, en una versión diferente, pero de hecho teniendo un poco esa impronta. Y bueno, Trump es el rey de los populistas hoy. Pero, Austreberto, quería preguntarte si, de hecho, siendo objetivos, no es real que se han encontrado intereses comunes. Es decir, de alguna manera, el tema de los inmigrantes y el fentanilo puede preocuparle realmente a Sheinbaum, no solo porque le preocupa a Estados Unidos. De alguna manera, el manejo del narcotráfico a Sheinbaum puede preocuparle de manera diferente a la que le preocupaba a AMLO, por ejemplo. Entonces quizás sí hay causas legítimas por las cuales se están poniendo de acuerdo, no simplemente un manejo diplomático o la habilidad para defender intereses de cada uno. ¿Cómo lo ves? Pues podríamos considerar que hay varios factores a considerar. Yo comparto la perspectiva de que efectivamente Claudia Sheinbaum es, si no es populista ella misma en su estilo personal, yo diría que sí es parte de un movimiento populista, en este caso la Cuarta Transformación, Morena, etcétera. No lo estoy dando como una connotación negativa, sí. Simplemente como una descripción desde lejos. Sí, yo igual. Es finalmente el populismo tiene varias versiones, inclusive a lo largo de la historia, y pues y muchas caras, muchas gradaciones, ¿no? Y yo creo que actualmente todavía es muy pronto para ver qué tanto Sheinbaum puede desarrollar un estilo particular propio
o si está más bien ligada a pues a toda esta herencia del López Obradorismo, que pues muchos en México lo vemos así. Es por el momento ahora depende más de la estructura del partido. Y pues bueno, ¿cuál es la diferencia con López Obrador y el manejo de estos temas? En primer lugar, creo yo que la relación con Trump en particular, pues creo que a pesar de todo no ha sido tan mala como cabía esperarse, tanto en 2017 como actualmente. Parecía como si en 2017 hubiera una relación un poquito más pues más distendida. Personalmente daba la apariencia de que se llevaban bien. Fue López, de los pocos viajes al extranjero que hizo López Obrador, fue a Washington, le fue a regalar un bat de béisbol con motivos huicholes a Trump, y todo fue muy cordial. Parecía que se llevaba mucho mejor con Trump que con Biden, y pues bueno, creo que eso permitió también que la relación a final de cuentas pues no fuera tan ríspida como lo fue por ejemplo, con China en el primer gobierno de Trump. Y en cuanto a este segundo gobierno, que ahora coincide con Sheinbaum, creo que también ella ha sabido pues tomar una política, pues un discurso firme, como ya lo mencionábamos hace rato, a la vez también una postura de negociación. Y pues bueno, con el narcotráfico creo yo que hay una postura un tanto ambigua. La verdad es que la política, las medidas en torno al narcotráfico han sido insuficientes. Es una dinámica que ya pues no es exclusiva de Morena, viene de los gobiernos del PRI, del PAN. Ninguno ha acertado a encontrar una medida realmente eficaz para terminar ni con el narcotráfico en sí ni con la violencia, o por lo menos disminuir o controlar sus actividades hasta un nivel que haga disminuir esta sensación de agresividad, de violencia permanente en muchas ciudades de México, sobre todo en la frontera norte. Obviamente, si la presión que hace Trump genera una renovación, un cambio en todas estas medidas contra el narcotráfico, pues ciertamente va a ser positivo tanto para la propia Sheinbaum como para el país. Pero pues creo yo que sí puede haber alguna vinculación, pues quizás a nivel funcionarios, quizás a nivel de gobiernos estatales, a nivel de algunos funcionarios federales, que ha hecho que a la hora de poner en la práctica las medidas contra el narcotráfico pues sea ineficaz. Realmente se puede hablar, creo yo, de una corrupción continua, como les digo, no exclusiva de Morena, pero que va desarrollándose a lo largo de varios sexenios, y que pues bueno, es un tema muy delicado que impide que haya un avance real en estas medidas en contra del narcotráfico. Ha habido en las últimas semanas avances, ha habido extradiciones, se ha aumentado la presencia de la Guardia Nacional en las fronteras para vigilar el paso de drogas, pero bueno, habrá que ver si esto es una política permanente o simplemente es una reacción justamente ante la urgencia de la presión de Trump. Claro. Y pues lo mismo con con los migrantes, ¿no? Claro, te hago la pregunta, pero al revés, Mariana. Es decir, es solamente que Sheinbaum se está preocupando por la presión de Trump. Trump cambió su mirada porque las palabras fueron otras, o quizás hay una preocupación legítima de Sheinbaum por estos temas, como diciendo, bueno, diablos, no preciso que Trump venga a decirme que estos problemas realmente los tengo y realmente los quiero solucionar, y quizás lo que ve Trump es que hay un esfuerzo por solucionarlos. ¿Puede haber algo de eso, es decir, una cierta legitimidad de fondo en el problema de tratar de solucionarlo? Yo porque veo en Trump algo un poco diferente en este caso. Bueno, pero no, tampoco uno no tiene que guiarse completamente de la postura de Trump, ¿no? En el sentido de que hoy te quiere, mañana ya no tanto, ¿no? Y eso creo que es parte de lo vivido en la administración anterior. Así como comenzamos el programa diciendo que Trump le está dando piñata a México, ¿no? También hubo momentos en ambas campañas a la presidencia de piñata, pero también de amor declarado, ¿no? Lo hizo con el presidente López Obrador y ahora también lo hizo, sorprendentemente, con la presidenta Sheinbaum. A lo que me refiero es que me parece que en México hay
digamos, no era la prioridad en la agenda nacional de la presidenta Sheinbaum. Creo que muchos de sus temas y de preocupaciones están también teniendo un cauce en el Congreso porque eh, ambos gobiernos tienen la cualidad en estos momentos de tener ambas cámaras de su lado, ¿no? Ambos tienen la Suprema Corte o el sistema judicial de su lado y son fuertes sistemas, presidencias que tienen un apoyo de la ciudadanía, ¿no? Hasta ahora los dos tienen las mismas características y eso en Estados Unidos no se había visto con esa claridad en el siglo XXI. El que tuvo digamos, esa característica fue el gobierno de la transición. Ahí Ostrabert sabe mucho más que yo sobre la derecha en México, pero que al medio término eso se fue difuminando. Eh, También hay que tener en cuenta, en el caso específico de la presidenta Sheinbaum, para nosotros los mexicanos hay una claridad sobre cuál fue la proyección respecto al desarrollo relativo de México desde la década de 90 para acá, que desmontar, ¿no?, la cadena productiva y el desacople de la economía mexicana a Estados Unidos va a ser sumamente doloroso y para eso necesita el apoyo del pueblo, ¿no? A propósito del populismo o no populismo. Y tú dices, no nos vamos a meter en eso, pero eso fue parte importante de la concentración en el Zócalo y el mensaje que dio la presidenta Sheinbaum de estamos dispuestos a cooperar, estamos logrando acuerdos, pero en caso de que esto no se dé, necesitamos la unidad nacional porque el desacople, de nuevo, de la economía mexicana, no solamente es las empresas estadounidenses que están en México, no solamente son los empleos y la inversión que se están dando en México, sino que ambas economías y la región de América del Norte en su conjunto va a dejar de ser la mejor opción posible a nivel internacional. Y eso implica un costo político que los políticos, en este caso la presidenta Sheinbaum, tienen que ir también desarrollando en términos discursivos por aquello de que todo en este momento es posible. Estoy viendo en ambos una letra chica donde estoy leyendo que todo bien con Sheinbaum, pero estamos haciendo los discursos adecuados para ganar tiempo e ir preparando algo a futuro. Entonces me interesaría cambiar un poco el giro de lo que estábamos haciendo. Vamos a tratar de adelantar esta tanda. Le voy a pedir a Oscar que ahora nos vayamos una tanda de 2 minutos para dejar un bloque un poco largo al final, para ir a ese tema de digamos, esa transformación o esa dependencia generada en los 90 que parece que ustedes los tienen un poco nerviosos, y quiero ver por qué, es decir, cómo ven ustedes esto, porque me están trayendo otra visión, me están trayendo la visión de decir, bueno, sí, está bien, sí, Gustavo, todo bien, pero estamos dando los discursos adecuados. Entonces, a mí me parece, bueno, hay algo que no me están diciendo. Y bueno, y estoy viendo que lo que no me están diciendo es, estamos dando los discursos adecuados, pero tenemos las maletas prontas. Entonces, bueno, me gusta muchísimo más preguntarle sobre eso, porque nos da no solo una visión de un México respondiendo a Trump, sino un México construyendo su propia hoja de ruta, que es lo que quiero volver ahora en unos minutos. Amigos, ya volvemos, 1170 AM vuestro dial, estamos aquí en 2 minutitos. La hora global. Una mirada al nuevo desorden mundial. Estás escuchando La Hora Global. 60 minutos para analizar el nuevo desorden mundial. 15 horas 38 minutos de este martes 11 de marzo del año 2025, aquí en el Paralelo 35. Inmersos en este nuevo desorden mundial, en esta tormenta en 3D que está viviendo el planeta, y en este caso en particular con Austreberto Martínez y Mariana Aparicio desde México, tratando de ver este diálogo un poco sorprendente que hubo entre los líderes de México y Estados Unidos, los aranceles que se ponen, que se sacan, que se suspenden, y ver hasta dónde eso puede afectar. Austreberto, si te parece bien, analizaríamos un poquito, voy a tratar de hacerles decir lo que no quieren. Esa dependencia mexicana es una dependencia económica que parecía una buena aventura
algo que los acercaba a una potencia y daba una guía de desarrollo, y ahora están un poco desilusionados por la actitud de esa potencia, o es algo de lo que ustedes en realidad quisieran modificar, o ven que el pueblo mexicano de una manera siente que tiene algunas asignaturas pendientes en cuanto a su propia economía, que quizás no debiera haber ido por ahí? ¿Cómo ves todo eso? Porque eso en realidad, se quiera o no, cuando llegan estos momentos de duda, de debate, se pone en cuestión. Es decir, estamos acá, debiéramos estar acá, no debiéramos haber hecho otra cosa, y ahora que estamos acá, ¿hacia dónde debiéramos ir? Ese debiéramos ir nunca va a ser a corto plazo. Entonces quizás ahora tenemos que hacer algo mientras tanto para preparar otra cosa. ¿Los mexicanos están como debatiendo eso, o por lo menos ustedes que están digamos, en un nivel de opinión y de estudio, ven valioso ese debate? No, yo no te estoy... Muy atrás. Ahora sí te escucho. Sí, ok. Justamente es un debate que viene de muy atrás. Siempre ha habido desde la independencia, pues los mexicanos que desean una integración mucho más amplia con Estados Unidos. En el siglo XIX, pues sobre todo desde una visión liberal, se quería pues prácticamente copiar las instituciones de Estados Unidos. Luego con el porfiriato hubo un cierto equilibrio, por ejemplo, en materia de inversión. Porfirio Díaz tenía una frase: pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Yo no la quería decir, pero pues, bueno, está bien. Así es. y pues bueno, él trataba de mantener un equilibrio entre las obras públicas que se hacían con inversión europea y con inversión de Estados Unidos. De alguna manera sabía que dependencia económica implica dependencia política, y pues bueno, a partir de la Segunda Guerra Mundial, a partir de los gobiernos revolucionarios, pues vemos que el panorama de la integración económica entre México y Estados Unidos se ha ampliado cada vez más. Y pues con los 90s, con la llegada del proceso de globalización posguerra fría, de la integración de bloques económicos, pues México decide integrarse a Norteamérica con el Telecán, que ya mencionábamos, en 1994, que entra en vigor, que en su momento fue muy debatido. En su momento pues hubo muchos movimientos sociales, muchos sectores de la política y de la cultura de la sociedad, que pues bueno, veían esto como una amenaza, no tanto como una oportunidad. Ciertamente hubo sectores que lo veían positivamente, pero sobre todo era parte de esta dinámica del famoso neoliberalismo del que tanto han hablado los gobiernos populistas. Ciertamente pues fue la manera en que México se inserta en la globalización, en esta dinámica del neoliberalismo. Y pues bueno, creo yo, también es mi perspectiva, que esta situación, esta angustia que hay por el tema de los aranceles, se debe también a que los empresarios mexicanos se volcaron tanto a Estados Unidos, sobre todo a partir del Telecán y a partir de los 90s, que pues esa dependencia se ha incrementado todavía más. Sí ha ayudado al crecimiento, sí ha ayudado a la integración global de varias empresas, pero el problema es que ahora que Estados Unidos pareciera volcarse hacia una economía ultraproteccionista, hacia una economía de puertas cerradas y de aranceles elevados, entonces se quedan, ¿qué hacemos ahora? ¿Por qué? Porque los empresarios mexicanos no han hecho la tarea de buscar otras opciones, porque también en los 90s, hay que decirlo, México firmó multitud de tratados con muchos países, tanto de Sudamérica. Hay acuerdos económicos y de libre comercio con la Unión Europea, con Chile, inclusive con varios países de Sudamérica. Hay algún acuerdo de asociación también con Mercosur, hablando de Uruguay, por ejemplo. Y pues bueno, México no ha sido capaz de explotar estos tratados, también con Centroamérica, con Colombia, por ejemplo. ¿Por qué? Porque siempre los empresarios dicen, estamos con los aranceles bajos con Estados Unidos a partir del Telecán, vamos a volcarnos hacia allá, y pues se ha ignorado otros espacios, otros países, y ahora vemos las consecuencias. México no ha sabido diversificar ese comercio exterior, no ha sabido diversificar esa integración económica con otros países, y pues bueno, ahora pues estamos ante la urgencia de buscar qué hacer.
Por eso Pero, es que pero se eso, busca eso, una... eso lo das como una, perdona que te interrumpa, pero eso lo estás viendo como una lección de decir, bueno, nos equivocamos, o lo estás viendo como, bueno, ahora se ven las consecuencias, pero en realidad tampoco tenemos otras opciones que nos lleven al 90% hacia otro lugar del planeta, teniendo en cuenta la frontera que tenemos. Porque son dos cosas distintas. Una cosa es decir, bueno, esto de Trump es insostenible, o esta actitud, digamos, nos complica, nos hace debatir todo el camino hasta acá, vamos a buscar otras cosas, pero también está la otra actitud que podría decir, bueno, no, esto es eventual, estamos pasando por un mal momento debido a determinadas personas o a determinadas actitudes o a determinada política proteccionista de nuestro vecino. Las aguas volverán a su curso y nosotros seguimos pensando que la integración con Estados Unidos es una pieza clave de nuestra economía. Son dos actitudes distintas, por eso te estaba preguntando si hay realmente un enojo temporal también en México o hay realmente una especie de ver otros caminos de verdad. ¿Cómo lo ves? Pues ciertamente es inevitable, bueno, desde mi perspectiva incluso personal, vamos a decirlo. Creo que si México hubiera diversificado esa economía y ese comercio, otra situación tendríamos actualmente, pero tiene razón, o sea, es inevitable estar vinculados a Estados Unidos, por lo tanto hay que buscar una estrategia que pues bueno, haga capotear este temporal en cierta manera, aunque también puede ser una oportunidad para buscar otras opciones. Ya llegó la invitación la semana pasada para participar en la reunión de los BRICS, y eso creo que puede ser una oportunidad. Parece que la presidenta Sheinbaum lo ha tomado muy pues muy discretamente. Dijo, pues vamos a enviar un representante, pero sin decir ni sí ni no, ¿no? Ha sido una situación pues muy pues un tanto ambigua, pero creo que es como esa carta que podría estar guardando por si las cosas fallan con Trump o si se extiende esta situación. Pues quizás voltear en un momento dado a los BRICS, voltear en un momento dado a estas economías, podríamos decir, del sur global, que podrían efectivamente pues ir construyendo otras oportunidades, y creo que a largo plazo podría ser benéfico porque al final de cuentas se daría esta diversificación, pero a corto plazo pues va a ser difícil, va a ser complicado, no es un proceso que se dé de la noche a la mañana. Mariana, un poco lo mismo, es decir, teniendo en cuenta lo que pasó de los 90 hasta acá, que bueno, por supuesto quiero tu visión, ¿es momento de pegar un volantazo porque nos equivocamos o Trump pasará? No, hicimos lo que había que hacer en su momento, Estados Unidos sigue ahí, no se puede mudar, nosotros tampoco nos podemos mudar, y bueno, hay que quizás abrir el abanico, pero tampoco renegar de lo hecho. ¿Cómo lo ves? Bueno, ahí, Gustavo, creo que hay, digamos, tres formas de observarlo. La primero es, Trump no es, digamos, no es una anomalía en el sistema, es parte del resultado de una crisis también interna en Estados Unidos, y cómo se ha llevado por distintos presidentes de ese país su relación en el sistema internacional. Lejos atrás estamos de este líder hegemónico que asume los costos políticos y económicos de mantener el sistema internacional que ellos mismos crearon, ¿no? Y esto lo podemos identificar, sobre todo si estamos hablando de comercio, en la gran interrogante sobre qué va a pasar en la Organización Mundial del Comercio, donde hay muchos que le denominan ahora como la dictadura de las mayorías, pero las mayorías ahora, a diferencia de su inicio, pues son países en desarrollo con intereses específicos, ¿no? Que no necesariamente comparten con Estados Unidos. El otro nivel es el nivel regional y el otro es el bilateral, ¿no? O sea, digamos, si lo podemos ver de esta forma. A nivel regional, América del Norte, o digamos como se pensó el Telecan en su momento, cuando entra en vigor en el 94, pues era, digamos, en aquel momento Estados Unidos era un líder económico, era la potencia económica. Y de hecho, con Canadá fue el segundo país con que firmó un acuerdo de libre comercio a propósito de la modificación de las reglas internacionales del comercio cuando se crea la OMC y pasamos de GATT a la OMC. El primero fue Israel, el segundo fue Canadá y el tercero fue México, ¿no? Fueron así, en ese mismo orden, los países que firmaron un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. Y la razón por la que estos países buscaron un acuerdo discriminatorio de este tipo, lejos del sistema multilateral, es porque daba acceso seguro y estable al mercado estadounidense, ¿no? Claro. El mercado más grande.
Dicho esto, cuando se renegoció nuevamente el Telecán y se dio paso al Temec, hay dos cláusulas muy importantes que son cláusulas políticas, no necesariamente de reducción arancelaria y medidas no arancelarias. Esto es la cláusula sunset, que tiene que ver con la terminación del acuerdo, de vigencia del acuerdo de libre comercio, y la cláusula de píldora venenosa, ¿no? Que es la 3210, que es, ¿no? Si firman un acuerdo de libre comercio con una economía de no mercado. Sobre todo aplica a países con los cuales esa economía de país no mercado ha firmado acuerdos de libre comercio. Tiene nombre y apellido, ¿no? Tiene nombre y apellido, pero bueno, pero como somos políticos vamos a fingir que todos saben los que escuchan. En estricto sentido, y de acuerdo con lo que dice Roberto, pues el Telecán lo que hizo, a la par de su firma, fue una gran discusión a nivel de política doméstica, de la impronta necesidad, porque eso también los mexicanos lo tenemos en el ADN, de no depender demasiado de Estados Unidos. De ahí que el gobierno, específicamente en aquel momento la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, que después se convirtió en Secretaría de Economía, buscara la firma de acuerdos con distintos países o regiones, ¿no? El más importante después de la firma del Telecán fue el Acuerdo de Libre Comercio, bueno, que era de complementación económica y mucho más global, un acuerdo global con la Unión Europea, en el que México se vendió como el acceso a América Latina. Y así fueron un sin lugar, ¿no? Los más recientes y los más importantes, Alianza del Pacífico y el CPTPP, ¿no? Ahora. Sin embargo, y esto yo le hice la misma pregunta a un alto funcionario en el sexenio anterior, pues México, ¿qué tendría que hacer? Porque siempre hemos estado súper conscientes de la dependencia comercial que tenemos con Estados Unidos, no solamente en términos de bienes y servicios, sino también de inversión de capital. Para nuestro crecimiento económico. Y algo que me decía este alto funcionario era, el gobierno ha hecho su trabajo en firmar acuerdos y pasarlos por el Congreso, pero debemos de hacer un esfuerzo monumental para que los empresarios decidan ir o exportar con un acuerdo respecto a otro. Por ejemplo, para quienes nos escuchan, Canadá también forma parte del CPTPP, ¿no? Entonces, cuando, no sé, un empresario canadiense quiere exportar, puede utilizar el TEMEC o el CPTPP, ¿no? En el caso, por ejemplo, de si quisiéramos exportar con Chile, ¿no? Cualquier cosa, pues tenemos el acuerdo bilateral, tenemos la Alianza del Pacífico, tenemos el del CPTPP, tenemos el de la OMC, y entonces un empresario puede decidir en cuál de aquellos va a exportar ese bien. Dicho esto, la cuestión técnica resulta en este caso fundamental y no necesariamente, digamos, los grandes empresarios están dispuestos a asumir los costes de ajuste para exportar sus bienes o servicios de un acuerdo respecto a otro. Claro. Ahora bien, esto es parte del trabajo de los gobiernos, ¿no? De las administraciones en turno, que me parece que es algo que vamos a ir viendo cada vez con mucho más visibilidad en el caso de la presidenta Sheinbaum. No, parte de eso tiene que ver con que el gobierno nuevamente está invirtiendo en bienes, ¿no? Por ejemplo, de alta tecnología como carro eléctrico, por ejemplo, o vamos a empezar a escuchar como mucho más inversiones. Sin embargo, y a partir de la experiencia, para eso nos sirve un montón la historia, pues también nos damos cuenta que el desarrollismo del sur global, ¿no? Que no tiene que ver necesariamente con la crisis de la deuda latinoamericana, sino con la crisis asiática. El desarrollismo en los países del sur global necesitan un sine qua non, un diálogo directo y abierto con el sector privado. Y eso es algo que también hemos visto en esta administración, no de forma tan explícita, pero para asumir los costos de ajuste en el corto plazo que vamos a tener tanto Estados Unidos como México, ¿no? En esta relación bilateral, en caso que la amenaza arancelaria se siga manteniendo, también vamos a ver que los mercados van a tener un desgaste del nivel de incertidumbre, ¿no? Y eso va a pasar factura. Creo que esta semana estamos dando claras cuentas de esto. Los mensajes que se vayan dando de a poco sobre la vinculación entre el sector privado y el sector gubernamental mexicano, la inversión del gobierno, pero también del sector privado, puede dar algunas señales de un proceso de desacople de la economía mexicana, pero esto no lo vamos a ver ni en este sexenio, ni probablemente en el otro. Es un proceso de largo aliento, porque a diferencia de muchos países latinoamericanos, México le apostó al norte, y ahí está concentrado su comercio. Vemos, por ejemplo, el caso, y con esto te termino, Gustavo, ve la canasta de mercado, ¿no? Digamos, de exportaciones de Brasil y de Perú.
Ninguno de esos países tiene más del 25% de concentración comercial con ninguna economía, y eso los hace relativamente más libres en la toma de decisiones de política exterior. Por supuesto que en el caso de México nos determinan la gran frontera, pero también fue la apuesta de tener acceso a un mercado muy importante que compra un montón y que pues parecía como mucho más eficiente para los empresarios mexicanos también. En 3 palabras, el futuro. Vamos, sentemos y veamos. Todos en incertidumbre. Sí, hombre, todos en incertidumbre. Austraberto, ¿cómo la ves? Oportunidad de buscar mercados. Claro, pero Estados Unidos sigue allí. ¿No? Sigue, pero podemos buscar otros socios también. Bueno. Está bien, ya veo cuál es el ambiente. Muchísimas gracias a ambos por la presencia aquí en La Hora Global hoy. Realmente le han puesto mucho contenido al tema. Nos interesaba ver esto más allá de una telenovela mediática. Sé que México tiene buenas telenovelas, pero la idea era ir a una política en serio y ver qué estaba realmente sucediendo, más allá de también de las cosas que se digan o no se digan frente a un micrófono. Es bueno ver una posición centrada en la realidad del país, las perspectivas del país, de ver de dónde vienen y hacia dónde pueden ir. Gracias por estar aquí en La Hora Global. Nos despedimos y nos volvemos a ver con ustedes. Amigos, seguimos aquí en la tarde de Radio Mundo, ya nos estamos yendo. Antes que nada, 2 cosas. En primer lugar, el Ateneo Latinoamericano nos está invitando a un encuentro con Panamá hoy a las 18:30 horas en el Hotel Aun de Montevideo, o WN, Aun, mi pronunciación, discúlpenla, donde se va a tocar una introducción biográfica de Omar Torrijos, figura clave en la historia reciente del país, de Panamá, y una introducción cultural sobre el tamborito, una danza tradicional panameña de raíces africanas que nos puede decir mucho sobre la sensibilidad cultural de este país. El tema principal va a ser Panamá desde los tratados Torrijos-Carter a la devolución del canal. Quienes se puedan interesar se acercan allí por el Hotel Aun hoy a las 18:30 y podrán ver alguna movida donde ustedes pueden atender eso. Nosotros cerramos aquí La Hora Global, cerramos este 7º capítulo de la 7ª temporada, intentando entender este nuevo desorden mundial. Los dejamos en manos de Eduardo Rivero y la mejor música del mundo en Se Hace Tarde, y volvemos a vernos como cada martes y cada jueves a las 15 horas aquí en el 1170 AM de vuestro diario. Chau, chau. La Hora Global, martes y jueves a las 15 horas. Repite a las 21 horas. En Radio Mundo.